Ya. Amén. Ahí está, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar mientras vamos orando. Quizás nuestro hermano Lucas va ingresando. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios mío, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder, Padre mío, estar aquí delante de tu presencia, Señor. Te agradezco primeramente, Señor, por esta oportunidad que nos das a mí, persona, Señor, hermana Rita, hermana Vanessa, hermano Sergio, Señor, que podamos, Señor, aprender tu palabra, conocerla un poquito más, esos temas fundamentales de la palabra de Dios, Señor, y que nos des conocimiento, nos des sabiduría para aprender más de las cosas de Dios, para conocer más tu palabra, Señor, para hacer tu voluntad, para vivir en tus caminos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios Espíritu Santo, ayúdanos a entender tu palabra, revélanos un entendimiento espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. En la Biblia, en Juan capítulo 3, se encuentra el pasaje de Jesús y Nicodemo. No sé cuántos lo han leído alguna vez, el Juan capítulo 3, donde Jesús se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era un judío, un rabino de la secta de los fariseos. En el tiempo de Jesús habían dos escuelas teológicas judías, los fariseos y los saduceos. Entonces, los fariseos tenían ciertas creencias, eran más celosos, eran más religiosos en cuanto a las tradiciones. Los saduceos eran un poquito más liberales, los fariseos eran más conservadores. Entonces, Nicodemo era un judío fariseo, era un rabino fariseo. Y la Biblia dice en Juan capítulo 3 de que este Nicodemo buscó a Jesús de noche y le dijo, Señor, ¿no? Sabemos de que tú vienes de Dios porque nadie haría las señales que tú haces, ¿no? Y el Señor le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos, ¿no? Entonces ahí entra el concepto del nuevo nacimiento. Y Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo si yo soy un hombre viejo? ¿Acaso voy a meterme de nuevo en el vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? Y el Señor le dice, de cierto os digo que el que no nací de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces el Señor le dice, le que estaba hablándole, no humanamente, que él va a meterse de nuevo en el vientre de su madre, eso es imposible, sino que él que tenía que nacer espiritualmente. Ahora, le dice a Nicodemo, sabiendo que Nicodemo era un rabino judío, un hombre que conocía y tenía eh, gobierno de la ley, o sea, él sabía la ley, sabía la Torá, tenía conocimiento de la palabra de Dios. No era una persona inculta, ignorante, que desconocía las cosas de Dios, era un hombre que tenía conocimiento de la ley. Entonces, a lo que está hablando el Señor en este momento es de que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo, hermano, significa que tenemos que primeramente creer en Cristo. Tenemos que creer en Jesucristo, tenemos que creer en el Evangelio, recibir a Dios. Y a través de creer en Jesús y recibir a Dios, hermanos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hermanos, y nos hace nacer espiritualmente, nos da una nueva naturaleza. Amén. Nos da una nueva naturaleza y la palabra de Dios viene a albergar nuestro corazón. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, dice, es un concepto central en el cristianismo que se refiere a una transformación espiritual, amén, profunda, representa el inicio de una nueva vida en Cristo, donde la persona experimenta el perdón de pecados y una vida fundamentada en la palabra de Dios y una vida dada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el nuevo nacimiento uno lo experimenta cuando viene a Cristo. Del momento que tú te entregas tu vida a Cristo, del momento que tú entregas tu vida a Dios, del momento que tú dices, Señor, yo reconozco mis pecados, que tú perdóname, Señor, reconozco mis pecados, lo malo que he hecho, lo malo que he obrado, lo malas acciones que he tenido. Entonces, de ese momento que tú recibes a Jesús, Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal y perdóname, Señor. Desde ese momento, Dios, hermanos, nos hace nacer de nuevo a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, recibimos una naturaleza espiritual, somos hijos de Dios. Y esta doctrina del nuevo nacimiento es una doctrina que se fundamenta con otros textos. Yo les he dicho claramente a ustedes, hermanos, de que cuando se habla de una doctrina,
Una doctrina no se puede basar solamente de un solo texto. Una doctrina, hermano, fundamental se fundamenta en varias porciones de la palabra. Y mira lo que dice, hermanos, primera de Juan, perdón, primeramente, Juan, capítulo 1. Si alguien lo tiene, hermanos, ahí, lo puede buscar. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, hermanos, versículo 16. Juan, capítulo 1, dice, hermanos, habla del nuevo nacimiento. Juan, capítulo 1, a ver, vamos hasta acá. Miren, hermano, el nuevo nacimiento es una doctrina fundamental dentro del cristianismo. Dice en el versículo 11, perdón, en el versículo 12, mira, creo que estén atentos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre del Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. O sea, todos los que creen en Dios, todos los que reciben al Señor en su vida, todos los que reciben a Cristo, Dios dice que le ha dado potestad, le ha dado poder de ser hijos de Dios. Hermano, nosotros sabemos de que todas las personas no son hijos de Dios. Ese es un concepto religioso, ¿no? La gente católica, la gente dice, no, todos somos hijos de Dios, Dios nuestro Padre. Cuando aún le predicamos la palabra, dice, no, yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, todos creemos en Dios, pero esa gente no ha recibido a Cristo, no ha nacido de nuevo, no ha habido arrepentimiento de pecados, no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal. Entonces solamente repite un concepto aprendido, que todos somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Por eso la palabra, la gran comisión es ir y predicar el evangelio, ¿no? A toda criatura. Cuando la palabra dice a toda criatura, habla a toda la creación. ¿Y por qué habla de toda la creación? Porque sencillamente no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Solamente los que somos hijos de Dios es aquellas personas que han recibido a Cristo, que Dios le ha dado poder ¿para qué? Para ser hijos de Dios. Dios le ha dado potestad, dice. Amén. Entonces, la persona que está sin Cristo, la persona que está sin Dios, la persona que todavía no ha venido a los pies de Cristo, no es hija de Dios todavía, no es hijo de Dios. A pesar que pueda congregar, a pesar que pueda una iglesia, a pesar que pueda rezar, a pesar que pueda, hermanos, ir a una procesión, hacer lo que quiera, puede ayunar, puede, hermanos, puede hacer ayuno, puede hacer vigilia, puede estudiar la Biblia, pero si no ha recibido a Cristo, no ha nacido de nuevo. Es el concepto del nuevo nacimiento. Y dice en el versículo 13, mira, acá se fundamenta más, los cuales no son engendrados de sangre, dice ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni, perdón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. O sea, no son engendrados ni sangre ni voluntad de carne, sino voluntad, ni voluntad de varón, perdón, sino de Dios. O sea, Dios nos ha engendrado de nuevo. Amén. Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Y dice en primera de Juan, quiero que lo revisen, en primera de Juan también habla de este concepto del nuevo nacimiento. Amén. En primera de Juan, hermanos, capítulo 3 versículo 9 también habla de este concepto de nuevo nacimiento. Primera de Juan 3 9 habla también, hermanos, del concepto del nuevo nacimiento, dice. Daniel, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. O sea, nosotros, hermanos, hemos nacido de Dios. Nosotros hemos sido engendrados por Dios. También dice Primera de Juan, capítulo 5. Capítulo 5 dice que Primera de Juan, capítulo 5. Acá estoy buscando el texto, hermanos. Acá está. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo, amén, hermano Lucas, Dios me lo bendiga. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por el Señor. Entonces, el concepto de nacer de nuevo, el concepto del nuevo nacimiento, el concepto de nacer de Dios, el concepto de que ahora somos hijos de Dios, hermanos, es una verdad fundamental de la palabra del Señor.
Nicodemo sabía de la ley. Nicodemo era religioso. Nicodemo era una persona que conocía la ley judía, la Torá, las leyes, pero no había nacido de nuevo. Y para que él pudiera entrar al reino de Dios, para que él pudiera ser salvo, el nacer de nuevo es un requisito indispensable. Cuando Jesús dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, eso quiere decir, hermanos, que todas aquellas personas que no han nacido de nuevo no pueden alcanzar salvación. Vuelvo a decir, todas aquellas personas que no han nacido de nuevo no pueden ser salvos, no pueden recibir vida eterna, no pueden recibir la salvación, no pueden recibir perdón de pecados, por más que sean religiosos, por más que ayunen, que una procesión, por más que recen, que vayan a misa, por más que lo que sea, si no han recibido a Cristo, no han experimentado el nuevo nacimiento. Esto es un concepto básico dentro de la teología cristiana. El recibir a Cristo, el creer en Dios, el venir a Jesús y decir, Señor, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, desde ese momento tú naces de nuevo, porque la palabra de Dios comienza a entrar a tu corazón y el Espíritu Santo te da una naturaleza espiritual. Amén. Ahora, ¿alguna pregunta, hermano, sobre este concepto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿Alguna pregunta acerca de este concepto, hermano, del nuevo nacimiento? Con confianza, hermanos. Amén. Estos son cursos básicos, son temas básicos que pueden ustedes preguntar. ¿Entienden lo que es el nuevo nacimiento? Pastor, a mí en realidad no me queda muy claro eso del nuevo nacimiento. ¿Me escucha, pastor? Hermano Sergio. Amén. Sí le escuché. Miren, hermano, en el capítulo 3, en el capítulo 3 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, Jesús se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era un hombre fariseo, era un rabino, era un rabino fariseo. Dice en Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era fariseo, era uno de los judíos más celosos, hermano, de ese tiempo. Un principal entre los judíos, o sea, era un líder dentro de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí es maestro. Sabemos que has venido de Dios porque, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, el fariseo era un hombre religioso. El fariseo conocía la ley. El fariseo conocía los mandamientos. El fariseo tenía conocimiento de la ley judía, de la Torá. El fariseo iba al templo, adoraba a Dios. Pero ¿sabe lo que le dice Jesús? Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué tienes que nacer de nuevo? Jesús le estaba diciendo que el fariseo Nicodemo tenía que reconocer que Jesús era el Mesías, tenía que reconocer que Jesús era Dios, tenía que reconocer que Jesús había venido para morir por sus pecados. Cuando el ser humano, la persona, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, lo recibe, cree en Cristo, recibe, Señor, te recibo en mi vida, ahora tú, Señor, gobierna mi vida, Señor, quiero vivir para ti. Desde ese momento que la persona tiene fe en Dios, deposita su fe en Dios, cree en Dios, recibe a Cristo, la persona experimenta el nuevo nacimiento. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Consiste en creer en la palabra de Dios. Tú crees en el Evangelio, crees en el Señor. Amén. Y a través de creer en el Señor también recibes una naturaleza espiritual. O sea, el Espíritu Santo se deposita en la vida del creyente. Amén. El Espíritu Santo se Ahora sí me deposita queda en la claro, vida del pastor. creyente. O sea, tú naces de nuevo, ella eres cristiano, un seguidor de Jesús. Las personas que están afuera, ustedes saben, hay muchas personas afuera que son religiosos. ¿Cuánta gente, por ejemplo, voy a agarrar, no quiero agarrar sus actividades, voy a hablar al católico, ¿no? Y abiertamente, ¿no?
¿Cuánta gente ahí, hermano, está cargando procesión? Está ahí con sus saumerios, ¿no? Ahí con sus, yo he visto esas que hacen sus saumerios, esas que hacen, ¿no? Que ponen maderas, todo. Esas personas que están ahí en la iglesia, algunos, ¿no? Mayormente iglesia católica, ¿no? Pero no han nacido, no han recibido a Cristo, no han tenido nacimiento espiritual. La iglesia católica nunca te predica del nuevo nacimiento. La Iglesia Católica te predica de los santos, te predica de María, te predica del Sagrado Corazón de Jesús, de la confirmación, te predica del bautismo de los niños, te predica de todas esas cosas, de creer de los Aves María, del Padre Nuestro, de rezar, de la confirmación, de la primera comunión. Pero en la iglesia nunca te dice que tú tienes que recibir a Cristo. Y esa es una verdad fundamental. Por eso que dice en Primera de Juan, como le digo, Primera de Juan. Perdón, Juan, capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni, perdón, ni voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. O sea, nosotros, Pastor, una hermanos, consulta. sí, sí, hermano, lo escucho. Pastor, una consulta. Sí, Usted que está hablando ahorita ¿cómo se llama? De la, el nuevo ¿cómo se nacimiento, llama? Sí, pero en alguna parte, en alguna parte de la Biblia habla de la oración como el Padre Nuestro que lo utilizan los católicos, la ¿ya? oración del Padre Nuestro. Hablan, esa oración está está en la Biblia o no, No, o sí, es que los católicos, sí, no. Mateo capítulo 7 está el Padre Nuestro. El Padre Nuestro está en la Biblia. sí Ahora, está. sí, Y cuando se persinan en nombre del Padre, del Hijo, eso también está en la Biblia, pastor. claro, pero el persinarse no. El persinarse no. El persinarse ha sido una construcción católica. El hacer el acto de la cruz, de persinarse, eso proviene del catolicismo. Los, Ya, ca- pastor. los católicos, como los evangélicos, concordamos en que Dios es trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Pero no, nosotros no nos persinamos, porque el persinarse, eso si no me equivoco, eso lo instituyó la Iglesia Católica en el siglo V, siglo VIII, por ahí, o siglo XII, por ahí, después de Cristo. Y eso lo constituyeron los católicos, ¿no? El hacerse el acto de la cruz, ¿no? La cabeza, hacia el pecho, ¿no? Los dos hombros, ¿no? Eso es expresión católica. Ahora, el Padre Nuestro sí está en la Biblia, está en Mateo 6, Mateo 7, que exactamente es un modelo. Cuando el Señor enseña al Padre Nuestro, enseña cómo debemos orar, es un modelo de oración. Pero la Biblia también habla de que Dios no quiere que oremos repeticiones. O sea, tú haces una oración y repites, porque la Biblia quiere que haya una oración genuina. Vivimos diferentes situaciones, pasamos diferentes problemas, diferentes momentos. Entonces, los católicos recitan o rezan, o sea, repiten el Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, ¿no? Comienzan a decir, ¿no? Santificado sea tu nombre. Y se repite 20 veces, 30 veces. Entonces, ese es un rezo, son repeticiones. Y esas repeticiones hace acordar mucho a los fariseos. Los judíos hacían repeticiones. Repetían, pero lo que Dios busca en la oración es una oración que sea una oración espontánea, una oración genuina, una oración que salga de la profundidad del corazón, ¿no? Eso es lo que Dios desea. Ahora, cuando el Señor enseña al Padre Nuestro, enseña principios enseña. Pues de Padre nuestro, que estás en los cielos. Y eso enseña algo. Enseña que la oración, la primera prioridad de la oración es que tenga comunión con Dios. Cuando el Señor dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, está enseñando
que la prioridad de la oración es tener comunión con Dios. Por supuesto que en la oración podemos orar por nuestros problemas, por tus necesidades, por el trabajo, por la familia, por los hijos, por salud, por prosperidad, por bendición, que Dios nos guarde, nos proteja, nos cuide. Amén. Todo eso está permitido. Dios es un Dios benefactor, pero la primera prioridad de la oración es que tengas comunión con Dios, de que busques a Dios, de que tú conozcas al Señor, de que tú seas un discípulo de Cristo, que Dios te ayude para que tú seas cada vez un mejor discípulo de Dios, un mejor adorador de Dios, un mejor creyente, un mejor cristiano, ¿no? Esa es la prioridad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y está hablando ya de la santificación del creyente. Venga tu reino, o sea, está hablando de buscar, hágase Señor tu voluntad, o sea, está hablando de la voluntad de Dios, que el creyente debe buscar la voluntad de Dios, de vivir en la voluntad de Dios. O sea, son principios que el Padre nuestro enseña. Entonces, solamente, hermanos, les comento que la persona nace de nuevo cuando recibe a Jesucristo. La persona nace de nuevo cuando entrega su vida a Dios. La persona nace de nuevo cuando dice, creo en el Señor Jesús, creo que es mi Salvador, creo que es mi Señor, lo acepto, lo recibo. Entonces la palabra de Dios te hace nacer con una naturaleza espiritual y Dios te comienza, hermano, a que tú nazcas espiritualmente, de que tú tengas esa naturaleza espiritual. Amén. Que tengas esa naturaleza espiritual, hermanos. Entonces, eso es lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es recibir a Cristo. El nuevo nacimiento es creer en Cristo. El nuevo nacimiento es tener fe en Cristo. Amén. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora, una cosa muy importante. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Consiste en recibir la palabra de Dios y creer en el Evangelio. En eso consiste. En recibir la palabra de Dios y creer en el Evangelio. Ustedes saben, hermanos, que el gran conflicto del hombre es que el hombre no recibe la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, las personas no quieren escuchar, las personas no quieren oír, las personas no quieren obedecer, las personas quieren, hermanos, otras cosas. Las personas aún, hermanos, detestan el mensaje del Evangelio porque el Evangelio va a mostrar el pecado del hombre, ¿no? Entonces no reciben la palabra. Ah, ya vienen a predicar los hermanitos, ya vienen a fastidiar, vienen a hacer bulla, vienen a molestar. Pero sin embargo, tú vas ahí y pones cómicos ambulantes y la gente se amontona. Ahí se levantan dos personas que comienzan a hablar groserías, comienzan a hablar perversidades, comienzan a hablar su maldad, y las personas se ríen toda la grosería, las cochinadas que hablan ellos. Pero cuando alguien va a predicar la palabra de Dios, eso sí no, eso sí es aburrido, eso sí no hay que escuchar. Entonces, hermanos, tiene que ver mucho el que la persona reciba la palabra. Entonces, consiste en recibir la palabra de Dios y creer en el Evangelio. O sea, hay que creer en el Evangelio para nacer de nuevo. Y a través de ello, de creer en el Evangelio, de creer en Cristo, tú recibes una naturaleza espiritual. El Espíritu Santo ha venido a tu vida. Amén. El Espíritu Santo ha venido a tu vida y te ha hecho nacer de nuevo. Ahora, a pesar que quizás tú no te estés dando cuenta, tú no te estés dando cuenta, hay muchas cosas que han ocurrido del momento que tú te has entregado a Cristo. Amén. Y una de las cosas que ha ocurrido es primeramente esto. Dice, características del nuevo nacimiento. Primeramente, hermanos, la Biblia dice que cuando uno nace de nuevo, tiene una nueva vida. Hay dos tipos de nacimiento. El nacimiento de papá y mamá que hemos nacido todos nosotros. Para que nazca, hermanos, una persona tiene que ver una unión de un hombre y una mujer. Eso, hermanos, es totalmente comprobado por la ciencia. Nadie puede refutar. Para que haya una persona, un ser humano, un bebé, nazca una nueva criatura, ha tenido que haber la unión de un hombre y una mujer. Si no, no hubiéramos nacido. Tu papá y tu mamá se juntaron para que tú pudieras nacer, ¿no? Entonces, hermanos, pero el nacimiento espiritual ya está hablando de un nacimiento de Dios. O sea, el nuevo nacimiento ya no es un nacimiento humano, sino un nacimiento ya espiritual. Y dice que cuando este nacimiento viene a nuestra vida, tenemos una nueva vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, es un texto muy conocido, donde dice, algunos saben de memoria, ¿no? De tal, ¿no? De tal manera, no, no, por tanto, ¿no? Por tanto, ¿dónde está? De modo, perdón, de modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando vienes al Señor, hermanos, tu vida tiene que cambiar, tu vida tiene que transformarse. Tú tienes que tener y demostrar una nueva vida. Dios va a comenzar a hacer en ti un nuevo hombre y una nueva mujer. Ahora, esto es un proceso. Los frutos espirituales son un proceso, pero hay una nueva vida. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando dice nueva criatura, hermano, está hablando de nueva creación. Te das cuenta que cuando uno viene a Cristo es como nacer de nuevo, es un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, hermanos. Naces de nuevo, hermanos, naces de nuevo. Amén. Naces de nuevo porque el Señor está tratando con tu vida. Amén. Está tratando contigo. Entonces, hermanos, ya tienes una nueva vida. Dice que las cosas viejas pasaron. O sea, pasó, hermanos, el pecado, pasó, hermanos, la inmoralidad, pasó la vida antigua, viviendo en los placeres de este mundo, ya pasó, hermanos, ya las cosas de la borrachera, de la fornicación, de la inmundicia, eso tiene que quedar atrás, tiene que quedar crucificado. Dios dice que te ha hecho de nuevo, es una nueva creación, es una creación espiritual. Ahora, Efesios capítulo 4 versículo 24 también habla de de esta nueva vida. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, hermano, Dios ha creado un nuevo hombre, una nueva mujer a través del nuevo nacimiento. Ahora, es importante que nosotros permanezcamos en las cosas de Dios, seamos fieles en las cosas del Señor, que hermanos practiquemos, dice, la justicia, la santidad. La santidad, hermanos, es algo que se practica, es como el deporte, es como el fútbol. El fútbol se practica, la santidad también se practica. Cada vez que tú te vas alejando y apartando de las cosas del mundo, de las cosas del pecado, tú vas practicando la santidad. Amén. Entonces, hermanos, esta es una característica del nuevo nacimiento. Tienes una nueva vida. Amén. Tú estás teniendo una nueva vida, un nuevo sentir, nuevas perspectivas. Antes tenías planes, ¿no? Para vivir en el mundo, voy a hacer esto, ¿no? Ahora tú estás planificando, voy a la iglesia, voy al ayuno, voy a buscar a Dios, voy a consagrar mi vida al Señor, quiero aprender más la Biblia, voy a orar. Entonces, estás en una nueva vida, tu vida ha dado un giro. La vida antigua era una vida mundana, una vida en los placeres, en la maldad, en el pecado, en la ignorancia. No había amor hacia tu familia, no tenías amor hacia Dios. Dios no era importante para tu vida. Dios, tú decías, Dios mío, ayúdame, bendíceme como un católico, ¿no? Como una persona del mundo. Dice, Dios mío, ayúdame, prospérame, mis hijos, esto, y nada más. Pero no hace nada para Dios. Entonces, eso era la vida mundana. Ahora en la vida, hermano, tú conoces la palabra de Dios, conoces los mandamientos del Señor. Conoces que tienes que guardar lo que Dios te pide, lo que Dios te exige. Dios es un Dios demandante, demanda muchas cosas a sus hijos, a la iglesia. Entonces, hermano, también acá habla otro punto, que la persona que nace de nuevo también tiene un nuevo corazón. Amén. Ezequiel capítulo 36 versículo 26. Amén. Ezequiel 36, Ezequiel, hermano, 36 habla de este punto que dice que tenemos un nuevo corazón. Y cómo me doy cuenta que tengo un nuevo corazón? Porque ya, hermanos, en tu corazón está Cristo. Tú ya tienes interés por las cosas de Dios. Amén. Tú ya tienes cierto temor a Dios, ¿no? De decir, Señor, no quiero fallar, no quiero pecar, no quiero apartarme de los caminos de Dios. Entonces ya tienes un nuevo sentir. Ahí nomás te estás dando cuenta que tu corazón ha cambiado. No tienes que ser perfecto. Uy, tienes que ser perfecto sin ninguna mancha. No, hermano, tú desde el momento que ya tienes presente a Dios en tu vida ya estás mostrando un cambio. Dice Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, hermanos, y pondré de vosotros mi Espíritu Santo y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, Dios, hermanos, ha levantado un nuevo corazón. Ya tu corazón
ama a Dios, ¿no? Tu corazón busca a Dios, tu corazón tiene temor de Dios, tiene hambre y sed de Dios. ¿Eso qué ha hecho? El nuevo nacimiento. Desde el momento que te has entregado a Cristo, ya Dios es importante para tu vida. Ya tienes ese sentir de buscar las cosas del Señor. Antiguamente no tenías ese sentir. Había un sentimiento de buscar las cosas del mundo, lo que el mundo nos ofrece, los placeres. Pero ahora no, tu vida ha cambiado, ha dado un giro. Quizás tienes errores, quizás tienes fallas, tienes debilidades todavía, luchas con tentaciones, luchas con pecados, quizás, pero Dios te ha dado ya un corazón que tú tienes conciencia de lo que haces. Ahora lo que tenemos que hacer es orar, buscar a Dios, pedirle al Señor que nos fortalezca para poder vencer cualquier cosa que nos quiera apartar del camino del Señor. Lo único que va a hacer el pecado en nuestra vida es apartarnos de Dios. El pecado es un estorbo, es como la piedra en el zapato, que no te deja caminar. Ese es el pecado, no te deja andar. Está ahí, la piedra está en el zapato, te molesta, te hinca, te fastidia, te duele. Así es el pecado, te fastidia. Entonces tú tienes, hermanos, que agarrarte del Señor y vencer. En Juan capítulo 3 Jesús dijo de que el que no nace de nuevo no puede ver, dice, no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios lo vemos físicamente, no lo vemos, pero lo vemos espiritualmente. Cuando tú te entregas a Cristo, hermanos, tú ves el reino de Dios, tú ves a Dios en tu vida. Tú tienes comunión con Dios, ves las cosas de Dios. Tú sabes que Dios es real, a pesar que no veas a Dios físicamente, no sé, no lo veas así, ¿no? Así que con tus ojos, potencialmente, pero tú sabes que Dios es real. Entonces, tu entendimiento ha sido renovado. Hay cosas que antes no entendías, ahora entiendes. Vas entendiendo los caminos del Señor. Vas entendiendo las cosas de Dios, que al principio, hermano, te confundes, ¿no? Ahora no, como le dije ya a la hermana Rita, no vas a entender las cosas de Dios ya en un día, no. Es un proceso, hermanos, que hay muchas cosas ahí que tenemos quizás dudas, hay cosas que no entendemos todavía de la Biblia, que son difíciles de entender, pero todo eso poco a poco lo vas a entender, ¿no? Poco a poco Dios te va a enseñar, Dios poco a poco también te va a ayudar a que tu mente entienda. Entonces hay un entendimiento espiritual. Amén. Otro punto, hermanos, como hemos hablado, es que nacemos de Dios. Amén. Hemos visto primero de Juan 3:9, hemos visto primero de Juan capítulo 5 versículo 1, hemos visto primero, perdón, Juan 1:13-15, que nacemos de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento consiste, amén, en recibir la palabra de Dios y ser sellado por el Espíritu Santo y vivir, hermanos, en esa naturaleza espiritual. El nuevo nacimiento es una verdad fundamental de la palabra de Dios. Es recibir a Cristo. Es, hermanos, poner la fe en Jesús. Es creer en el Evangelio. Es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, Dios imparte su naturaleza espiritual porque Dios viene a tu vida y te da un nacimiento espiritual. Ya no buscas las cosas de la carne que antes buscábamos, ¿no? Fiesta, esto, pachanga, ya, borrachera aquí o esto. No, y ahora ya buscas orar, buscar de Dios, ayunar. Eso es un nacimiento espiritual, hermanos. Amén. No es igual que ser religioso. Nicodemo era religioso. Nicodemo sabía la ley. Nicodemo tenía conocimiento de la Torá, de la ley judía, porque era sacerdote. Era, perdón, disculpen, era un judío, era un rabino, era un fariseo celoso, pero no había nacido de nuevo. Jesús le dijo, te falta aceptarme, falta que tú vengas y creas en mí para que tú puedas nacer de nuevo. Entonces, eso le estaba enseñando Jesús, ¿no? Que Nicodemo crea en Dios, porque Nicodemo creía que Jesús era solamente un rabino. Dijo, Señor, sabemos que tú has venido como maestro. Reconocía su ministerio, pero Jesús no vino como maestro. Jesús vino también como Señor y Salvador personal para cada creyente en Cristo. Amén, hermanos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Amén. Todo, todo claro. Ya. Vamos, hermanos, al... Ahí está también mi hermano Sergio. Hay dos Sergios ahí. Sí, ¿no? También está Sergio de... Sí, pastor. Ya. Amén. Ya. Vamos, hermanos. Yo te mandé por WhatsApp, te mandé el Word, Sergio. Te mandé el Word. ¿Ya? Hermanos,
Vamos a solucionar. Ustedes tienen esto yo le he dado, ¿no? ¿Tú tienes, no, Vanessa? También le di a Sergio también, a tu esposo. Hermana Rita, usted también lo tiene, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces vamos a solucionar, hermanos. Vamos a resolver. Ya vamos a repasar algunos conceptos básicos. Dice aquí, uno, ¿cómo puedes tener la vida eterna? A ver, ¿cómo puedo tener la vida eterna? ¿Cómo puedo tener la salvación? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Algo que, hermanos, de sus palabras nomás, no tienen que ser muy teólogos, no. Algo de sus palabras. Hermanos, se va a pagar e ingresan en el mismo link. Hermano, ¿puede repetir la pregunta? Acá, conforme al material que les he dado, dice la primera pregunta. ¿Cómo puedes tener la vida eterna? Hermanos, se va a pagar, hermanos, se va a pagar, ingresan en el mismo link, hermanos, para poder acabar este cuestionario que son exactamente 9 preguntas. Amén, 9 preguntas. Vamos a responderlo. Amén. Ya va a acabarse, se va a pagar, queda menos de un minuto.